Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos sumergiremos en las profundas aguas de la sabiduría divina, explorando juntos el capítulo 18 del libro de Proverbios. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún mensaje de aliento y esperanza que compartimos aquí. Si este video toca su corazón, no duden en compartirlo con aquellos que puedan necesitar estas palabras de vida. En un mundo que parece girar cada vez más rápido, donde las preocupaciones y ansiedades nos asaltan a cada paso, es fácil sentirnos perdidos, confundidos, incluso abrumados. Tal vez usted, que nos está escuchando ahora, se encuentre en una encrucijada en su vida, buscando respuestas, anhelando paz en medio de la tormenta. Quizás se pregunte si hay esperanza para su situación, si Dios todavía escucha sus oraciones. Permítanme asegurarles que sí, Él escucha, y hoy a través de su palabra nos habla directamente al corazón. El libro de Proverbios, esa joya de sabiduría práctica y espiritual, nos ofrece en su capítulo 18 un tesoro de verdades que, aunque escritas hace miles de años, resuenan con una relevancia sorprendente en nuestros días. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, tienen el poder de transformar nuestras vidas, de iluminar nuestro camino y de acercarnos más a nuestro amoroso Padre Celestial. Comencemos leyendo el primer versículo de Proverbios 18. Su propio deseo busca el que se aisló. Contra todo consejo se enfurece. Este versículo nos presenta una imagen poderosa de las consecuencias del aislamiento y el egoísmo. En nuestra sociedad moderna, donde la individualidad a menudo se celebra por encima de la comunidad, este proverbio nos recuerda la importancia vital de la conexión y el consejo sabio. Pensemos por un momento en la vida del rey David. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, hubo momentos en su vida donde el aislamiento lo llevó a tomar decisiones desastrosas. Recordemos el episodio con Betsabé. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, leemos: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David, al aislarse de sus responsabilidades y de su comunidad, se colocó en una posición vulnerable. Su deseo egoísta lo llevó a cometer adulterio y posteriormente a orquestar el asesinato de Urías. Esta historia nos muestra cuán peligroso puede ser buscar nuestro propio deseo en aislamiento, rechazando el consejo y la responsabilidad que viene con la comunidad. En nuestros días, ¿cuántas veces nos hemos encontrado tentados a aislarnos, especialmente cuando enfrentamos problemas o decisiones difíciles? Tal vez sea por orgullo, pensando que podemos manejar todo solos, o por miedo a ser vulnerables ante los demás. Sin embargo, este proverbio nos advierte que tal aislamiento solo conduce a buscar nuestros propios deseos egoístas y a rechazar el consejo sabio que podríamos recibir de otros. La segunda parte del versículo, contra todo consejo se enfurece, nos muestra otra consecuencia del aislamiento: la ira y la terquedad frente a los consejos. Cuando nos aislamos, nuestro corazón se endurece, y cualquier intento de corrección o consejo puede ser percibido como un ataque personal. Esto nos recuerda la importancia de mantener un espíritu humilde y abierto a la corrección. Pensemos en el contraste que ofrece la vida de Salomón en sus primeros años de reinado. En Primera de Reyes, capítulo 3, vemos a un joven rey que reconoce su necesidad de sabiduría y consejo. En el versículo 7, Salomón dice a Dios: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Esta humildad y apertura al consejo divino resultó en que Dios le concediera una sabiduría sin precedentes. Queridos hermanos, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas hoy? Primero, reconozcamos nuestra necesidad de comunidad. Dios nos creó para vivir en relación, no solo con Él, sino también con otros. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde podemos encontrar apoyo, consejo y corrección amorosa.
No subestimemos el poder de un grupo pequeño, de un mentor espiritual o de amigos cristianos que puedan hablarnos la verdad en amor. Segundo, cultivemos un espíritu humilde y abierto al consejo. Proverbios 19, versículo 20 nos dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. La verdadera sabiduría viene de reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la perspectiva y el consejo de otros, especialmente de aquellos que han caminado más tiempo con el Señor. Tercero, estemos atentos a las señales de aislamiento en nuestras vidas. ¿Nos encontramos evitando la comunidad? ¿Rechazamos constantemente el consejo de otros? ¿Nos enfurecemos cuando alguien intenta corregirnos? Estas pueden ser señales de que estamos cayendo en la trampa descrita en este proverbio. Avancemos al segundo versículo de Proverbios 18. No se complace el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Aquí vemos una descripción vívida de la actitud del necio hacia la sabiduría y el conocimiento. El necio no encuentra placer en adquirir entendimiento o en crecer en sabiduría. En cambio, su deleite está en expresar sus propias opiniones y emociones, sin importar cuán poco informadas o inapropiadas puedan ser. Este versículo nos recuerda la importancia de valorar el conocimiento y la sabiduría por encima de nuestros propios deseos de expresión. En nuestra era de redes sociales y comunicación instantánea, es fácil caer en la trampa de querer compartir cada pensamiento y emoción que tenemos, sin tomarnos el tiempo para reflexionar o buscar entendimiento primero. Pensemos en el ejemplo de Job. A lo largo de su sufrimiento, Job expresó muchas emociones intensas y cuestionamientos profundos. Sin embargo, al final del libro, después de que Dios le habla, Job reconoce su limitación y dice en Job 42, versículos 3 y 4, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Esta humildad de Job, su disposición a reconocer que había hablado sin pleno entendimiento, contrasta fuertemente con la actitud del necio descrita en nuestro proverbio. Job encontró al final más placer en escuchar y aprender de Dios que en expresar sus propias opiniones. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas diarias? Primero, cultivemos un amor por el aprendizaje y el crecimiento en sabiduría. Esto implica no solo leer y estudiar la palabra de Dios, sino también estar abiertos a aprender de las experiencias y conocimientos de otros. Santiago 1, versículo 5 nos anima. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Segundo, practiquemos el arte de escuchar antes de hablar. Santiago 1, versículo 19 nos instruye. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En nuestras conversaciones, en nuestras interacciones en redes sociales, en nuestras relaciones familiares y laborales, ¿estamos más enfocados en expresar nuestras opiniones o en escuchar y entender a los demás? Tercero, busquemos momentos de reflexión y silencio. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, es crucial encontrar momentos para estar en silencio ante Dios, para meditar en su palabra y para reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. El Salmo 46, versículo 10, nos recuerda: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Avancemos al tercer versículo de Proverbios 18. Cuando viene el malvado, viene también el menosprecio, y con el deshonor la afrenta. Este versículo nos presenta una verdad profunda sobre las consecuencias sociales y espirituales de la maldad. Nos muestra que el mal no viene solo. Trae consigo una serie de consecuencias negativas que afectan no solo al individuo, sino a toda la comunidad. El menosprecio mencionado aquí puede entenderse como una falta de respeto hacia los demás y hacia los valores morales. Cuando alguien se entrega a la maldad, a menudo pierde la capacidad de valorar adecuadamente a los demás y las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. El deshonor y la afrenta son las consecuencias naturales de esta actitud,
tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Pensemos en la historia del rey Saúl. Comenzó su reinado con humildad y el favor de Dios, pero a medida que se alejó del camino del Señor, vemos cómo el menosprecio, el deshonor y la afrenta se manifestaron en su vida. En 1 Samuel 15, versículo 22 y 23, el profeta Samuel le dice a Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey». Vemos aquí cómo la desobediencia de Saúl, su alejamiento del camino de Dios, trajo consigo el menosprecio hacia la palabra del Señor, el deshonor de su posición como rey y la afrenta de ser rechazado por Dios. Esta historia nos sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de apartarnos del camino de la rectitud. En nuestra sociedad actual, ¿no vemos acaso ejemplos constantes de cómo la maldad trae consigo el menosprecio, el deshonor y la afrenta? Pensemos en los escándalos que regularmente salen a la luz, involucrando a figuras públicas, líderes religiosos o personas en posiciones de autoridad. Cuando se revela la maldad en sus vidas, invariablemente viene acompañada de una pérdida de respeto, honor y dignidad. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de este proverbio en nuestras vidas? Primero, reconozcamos que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Cuando cedemos a la tentación o nos comprometemos con el mal, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que también impactamos a nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Segundo, cultivemos un corazón que ame la justicia y la rectitud. El Salmo 34, versículo 14 nos exhorta: «Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela». Cuando nos esforzamos por vivir en integridad y rectitud, no solo honramos a Dios, sino que también construimos una reputación de honor y respeto en nuestra comunidad. Tercero, seamos conscientes de las compañías que mantenemos y las influencias que permitimos en nuestras vidas. 1 Corintios 15, versículo 33 nos advierte: «No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Rodearnos de personas que temen a Dios y buscan la sabiduría nos ayudará a mantenernos en el camino correcto. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos primeros versículos de Proverbios 18, les invito a examinar sus corazones. ¿Están buscando la sabiduría de Dios o se están aislando en sus propios deseos? ¿Están abiertos al consejo y la corrección o se encuentran endureciendo sus corazones? ¿Están cultivando una vida de integridad que trae honor o están permitiendo que la maldad entre y traiga menosprecio? Recordemos que en Cristo tenemos la fuerza para vivir una vida que honre a Dios y bendiga a los demás. No importa dónde nos encontremos hoy, su gracia es suficiente para transformarnos y guiarnos en el camino de la sabiduría. Antes de continuar, les animo a que se tomen un momento para reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Si este mensaje ha tocado su corazón, no duden en compartirlo con otros que puedan necesitar estas palabras de aliento y sabiduría. Y recuerden, sus comentarios y testimonios son una fuente de inspiración para toda nuestra comunidad, así que no duden en compartirlos en la sección de comentarios. Ahora, avancemos al cuarto versículo de Proverbios 18. «Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría». Este hermoso proverbio nos presenta una metáfora poderosa que compara las palabras del hombre con aguas profundas y la sabiduría con un arroyo que rebosa. El aislamiento, la sabiduría y el poder de las palabras son temas centrales en el capítulo 18 de Proverbios. Este pasaje de las Escrituras nos ofrece una rica colección de enseñanzas que, aunque fueron escritas hace miles de años, siguen siendo profundamente relevantes en nuestro mundo actual. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos sumergiremos en estas aguas profundas de sabiduría divina, explorando cómo estos antiguos proverbios pueden transformar nuestras vidas
y acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más contenido edificante como este, y juntos podremos crecer en nuestra fe. Además, les animo a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar estas palabras de sabiduría en sus vidas. Comencemos con el primer versículo de Proverbios 18. El que se aísla busca su propio deseo, se enfurece contra toda sana sabiduría. Este versículo nos advierte sobre los peligros del aislamiento y el egocentrismo. En nuestra sociedad moderna, donde la tecnología a menudo nos mantiene conectados, pero emocionalmente distantes, este proverbio resuena con una verdad inquietante. Pensemos en la vida del rey Saúl, quien se aisló cada vez más a medida que su reinado avanzaba. Su aislamiento lo llevó a tomar decisiones egoístas y finalmente a rebelarse contra Dios. El aislamiento puede manifestarse de muchas formas en nuestras vidas. Quizás algunos de ustedes se han distanciado de su comunidad de fe, pensando que pueden manejar sus problemas solos. Otros pueden haberse alejado de sus familias, creyendo que sus propios deseos son más importantes que las necesidades de sus seres queridos. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no fuimos creados para estar solos. En Génesis 2, versículo 18, Dios mismo declaró: «No es bueno que el hombre esté solo». La segunda parte del versículo nos advierte que aquel que se aísla se enfurece contra toda sana sabiduría. Cuando nos aislamos, comenzamos a creer que nuestras propias ideas y opiniones son superiores a las de los demás, incluso a la sabiduría de Dios. Esto puede llevar a una actitud de orgullo y rebeldía contra los consejos sabios y la corrección amorosa que Dios a menudo nos proporciona a través de otros creyentes. Reflexionemos por un momento. ¿Hay áreas en nuestras vidas donde nos hemos aislado? ¿Hemos rechazado el consejo sabio de otros creyentes maduros? ¿Nos hemos alejado de nuestra comunidad de fe? Si es así, este es el momento de reconsiderar nuestras acciones y volver a la comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Pasemos al segundo versículo. El necio no se deleita en el entendimiento, sino en expresar su propia opinión. Este proverbio nos presenta un contraste entre la sabiduría y la necedad. El necio, según este versículo, no está interesado en comprender o aprender, sino solo en expresar sus propias ideas. Esto nos recuerda la importancia de la humildad y la disposición para aprender. En nuestra era de redes sociales y opiniones instantáneas, este versículo es particularmente relevante. ¿Cuántas veces hemos visto discusiones acaloradas en línea, donde las personas están más interesadas en imponer sus puntos de vista que en escuchar y comprender a los demás? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a un estándar más alto. Santiago 1, versículo 19 nos exhorta: «Todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Pensemos en el ejemplo de Salomón, el autor de gran parte del libro de Proverbios. Cuando Dios le ofreció darle lo que pidiera, Salomón no pidió riquezas o poder, sino sabiduría y entendimiento para gobernar al pueblo de Dios. Su humildad y deseo de entendimiento agradaron a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Podemos comenzar por cultivar una actitud de aprendizaje constante. Antes de expresar nuestra opinión, podemos hacer el esfuerzo de escuchar y comprender a los demás. En nuestros estudios bíblicos y momentos de oración, podemos pedir a Dios que nos dé un corazón humilde y receptivo a su sabiduría. El tercer versículo nos dice: «Cuando viene el malvado viene también el desprecio, y con la deshonra la afrenta». Este proverbio nos habla de las consecuencias del comportamiento malvado. El desprecio, la deshonra y la afrenta son los compañeros inseparables de aquel que elige el camino del mal. Pensemos en la vida del rey Acab, cuya maldad trajo desprecio y deshonra sobre él y su casa. En nuestra sociedad actual, a menudo vemos cómo las acciones malvadas de las personas las llevan a la vergüenza pública y al desprestigio. Pero este proverbio no solo se aplica a los grandes escándalos que vemos en las noticias, también se aplica a nuestras vidas cotidianas.
Cada vez que elegimos actuar con maldad, aunque sea en cosas pequeñas, estamos invitando al desprecio y la deshonra a nuestras vidas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de una manera que honre a Dios y a los demás. En Filipenses 4, versículo 8, Pablo nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vivimos de esta manera, no solo evitamos el desprecio y la deshonra, sino que también reflejamos la luz de Cristo en un mundo oscuro. El cuarto versículo nos ofrece una hermosa metáfora. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Este proverbio nos habla del poder y la profundidad de las palabras humanas, especialmente cuando están llenas de sabiduría. Las palabras sabias son comparadas con aguas profundas, sugiriendo que tienen sustancia, profundidad y la capacidad de sustentar la vida. Pensemos en las palabras de Jesús, que eran tan profundas que incluso sus enemigos tuvieron que admitir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7, versículo 46. Las palabras de Cristo eran como aguas profundas, llenas de vida y sabiduría, capaces de transformar corazones y vidas. En nuestras propias vidas, ¿cómo podemos hacer que nuestras palabras sean como aguas profundas? Primero, debemos llenar nuestros corazones con la palabra de Dios. Jesús dijo en Lucas 6, versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando llenamos nuestros corazones con la palabra de Dios, nuestras palabras se convierten en fuentes de sabiduría y vida para los demás. El quinto versículo nos advierte: no es bueno favorecer al malvado, ni privar de su derecho al justo. Este proverbio nos habla de la importancia de la justicia y la imparcialidad. En un mundo donde a menudo vemos que se favorece a los poderosos y se ignora a los débiles, este versículo nos recuerda que Dios valora la justicia por encima de todo. Pensemos en la vida del profeta Natán, quien tuvo el coraje de confrontar al rey David por su pecado con Betsabé. Natán no favoreció al malvado, aunque era el rey, ni privó de justicia a Urías, aunque estaba muerto. En lugar de eso, habló la verdad con amor y firmeza, llevando a David al arrepentimiento. En nuestras vidas cotidianas, ¿cómo podemos aplicar este principio? Tal vez nos enfrentamos a situaciones en el trabajo donde se nos pide que favorezcamos a alguien que no lo merece, o tal vez en nuestras relaciones personales nos sentimos tentados a ignorar la injusticia para evitar el conflicto. Este proverbio nos desafía a defender lo que es justo, sin importar las consecuencias. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos primeros versículos de Proverbios 18, les animo a que se tomen un momento para examinar sus corazones. ¿Hay áreas en sus vidas donde se han aislado? ¿Están buscando entendimiento o simplemente expresando sus propias opiniones? ¿Sus palabras son como aguas profundas que dan vida o son superficiales y sin sustancia? ¿Están defendiendo la justicia en sus esferas de influencia? Recuerden, no están solos en este viaje. Dios está con ustedes y su Espíritu Santo está listo para guiarlos y fortalecerlos. Además, tienen una comunidad de fe que puede apoyarlos y animarlos. Les animo a que compartan sus reflexiones en los comentarios de este video. Sus testimonios pueden ser una fuente de aliento para otros que están luchando con problemas similares. Continuemos con el sexto versículo de Proverbios 18. Los labios del necio entran en contienda, y su boca clama por azotes. Este proverbio nos advierte sobre los peligros de las palabras imprudentes y el conflicto innecesario. El necio, según este versículo, usa sus palabras para crear problemas y conflictos, lo que finalmente le trae consecuencias dolorosas. Pensemos en la historia de Simei, quien maldijo al rey David cuando éste huía de Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Las palabras imprudentes de Simei no solo lo pusieron en peligro inmediato, sino que también tuvieron consecuencias a largo plazo para él y su familia.
Sus labios entraron en contienda y ciertamente clamaron por azotes. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, este proverbio es más relevante que nunca. ¿Cuántas veces hemos visto o tal vez incluso participado en discusiones acaloradas en línea que no llevan a nada productivo? ¿Cuántas relaciones se han dañado por palabras dichas en un momento de ira o frustración? Como seguidores de Cristo, estamos llamados a usar nuestras palabras de manera diferente. En Efesios 4, versículo 29, Pablo nos exhorta: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Nuestras palabras deben construir, no destruir, deben unir, no dividir. El 7º versículo nos dice: «La boca del necio es su ruina, y sus labios son la trampa de su alma». Este proverbio refuerza la idea del versículo anterior, enfatizando las graves consecuencias de las palabras necias. Las palabras imprudentes no solo pueden dañar a otros, sino que también pueden ser nuestra propia ruina. Pensemos en la historia de Job y sus amigos. Aunque los amigos de Job vinieron inicialmente para consolarlo, sus palabras se convirtieron en una fuente de angustia adicional para Job. Y al final, Dios los reprendió por no haber hablado lo recto. Sus propias palabras se convirtieron en una trampa para ellos. ¿Cómo podemos evitar que nuestras palabras se conviertan en nuestra ruina? Santiago nos da un consejo sabio en Santiago 1, versículo 19. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar antes de hablar, cuando reflexionamos antes de responder, es menos probable que nuestras palabras nos metan en problemas. El 8º versículo introduce un nuevo tema. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Este proverbio nos advierte sobre los peligros del chisme y cómo puede ser atractivo pero dañino. El chisme puede parecer dulce al principio, como bocados suaves, pero sus efectos son profundos y dañinos, penetrando hasta las entrañas. En la vida de David, vemos cómo el chisme y las mentiras de Siba contra Mefiboset casi llevaron a una injusticia grave. Las palabras aparentemente dulces de Siba penetraron profundamente en David, llevándolo a tomar una decisión precipitada. En nuestras vidas cotidianas, ¿cuántas veces nos hemos encontrado atraídos por el chisme? Tal vez en el trabajo, en la iglesia o incluso en nuestras propias familias. El chisme puede parecer inofensivo, incluso emocionante, pero este proverbio nos recuerda que sus efectos son profundos y dañinos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a un estándar más alto. En Efesios 4, versículo 29, se nos instruye: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». El 9º versículo nos presenta una idea sorprendente. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Este proverbio equipara la pereza y la negligencia con la destrucción activa. Puede parecer una comparación drástica, pero cuando reflexionamos sobre ello, vemos la profunda verdad en estas palabras. Pensemos en la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25. El siervo que enterró su talento no hizo nada activamente malo, pero su negligencia fue considerada tan grave como si hubiera desperdiciado el dinero de su maestro. Su inacción fue equiparada con la destrucción de los recursos que se le confiaron. Hoy nos adentramos en Proverbios 18, un capítulo lleno de sabiduría divina que nos guía en nuestro caminar diario. Este proverbio nos habla de la importancia de nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestra búsqueda de la verdadera sabiduría. A medida que desglosamos cada versículo, reflexionemos sobre cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestras vidas y acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos con el versículo 1. El que se aísla busca su propio deseo, se enfurece contra toda sana sabiduría. Este versículo nos advierte sobre los peligros del aislamiento y el egoísmo. En nuestra sociedad moderna, donde la tecnología a menudo nos separa en lugar de unirnos, este mensaje resuena con fuerza. Pensemos en el rey Salomón, autor de Proverbios.
A pesar de su inmensa sabiduría, hacia el final de su vida, se aisló de los consejos divinos, buscando su propio placer. Esto lo llevó a alejarse de Dios, como leemos en Primero de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Cuántos de nosotros, especialmente después de los 40 años, nos encontramos aislados, ya sea por circunstancias de la vida o por elección propia? Este aislamiento puede llevarnos a enfocarnos únicamente en nuestros deseos, perdiendo de vista la sabiduría que proviene de Dios y de la comunidad de creyentes. La Biblia nos recuerda en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Pasemos al versículo 2. El necio no se complace en la inteligencia, sino en expresar su propia opinión. ¿Qué verdad tan poderosa encontramos aquí? En la era de las redes sociales, donde cada uno tiene una plataforma para expresar sus opiniones, este versículo nos desafía a buscar la verdadera sabiduría en lugar de simplemente vocalizar nuestros pensamientos sin reflexión. Pensemos en Job y sus amigos. Durante gran parte del libro de Job, vemos cómo estos amigos expresan sus opiniones sin verdadera comprensión de la situación de Job o de los caminos de Dios. No fue hasta que Dios mismo habló que la verdadera sabiduría se reveló. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos apresuramos a dar nuestra opinión sin antes buscar entendimiento? Santiago 1:19 nos recuerda: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo es especialmente valioso para aquellos de nosotros que hemos acumulado años de experiencia. La verdadera sabiduría no está en hablar primero o más fuerte, sino en escuchar y discernir. El versículo 3 nos advierte: cuando viene el malvado, viene también el menosprecio, y con la deshonra, la afrenta. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. La maldad no solo afecta a quien la comete, sino que trae consigo desprecio y vergüenza. Pensemos en la historia del rey Saúl. Su desobediencia y celos hacia David no solo lo llevaron a su propia caída, sino que también trajeron deshonra a su reinado y a su familia. En nuestra sociedad actual, donde los escándalos y la falta de integridad parecen estar a la orden del día, este versículo nos llama a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios y a los demás? Efesios 5:15-16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Avancemos al versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, torrente que rebosa, manantial de sabiduría. Qué hermosa metáfora utiliza aquí el proverbio para describir el poder de nuestras palabras. Al igual que el agua es esencial para la vida, nuestras palabras tienen el poder de nutrir, refrescar y dar vida a quienes nos rodean. Pensemos en Moisés, cuyas palabras guiaron al pueblo de Israel a través del desierto y les transmitieron la ley de Dios. Sus palabras eran como aguas profundas, llenas de la sabiduría divina. En nuestras relaciones, ya sea con nuestros hijos adultos, con nuestros cónyuges o con nuestros compañeros de trabajo, ¿estamos usando nuestras palabras como un manantial de sabiduría? Colosenses 4:6 nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben ser consideradas, edificantes y llenas de la sabiduría que proviene de Dios. El versículo 5 nos presenta un desafío moral. No es bueno favorecer al culpable, ni privar de su derecho al inocente. Este versículo nos habla de justicia y equidad, valores fundamentales en el reino de Dios. Recordemos la historia de Daniel, quien se mantuvo firme en su integridad incluso cuando fue injustamente acusado y arrojado al foso de los leones. Dios honró su fidelidad y lo libró. En nuestro mundo, donde a menudo vemos que la justicia parece estar ausente, este versículo nos recuerda nuestra responsabilidad de defender lo correcto, ya sea en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad
o incluso en nuestras propias familias, estamos llamados a ser defensores de la justicia. Miqueas 6:8 nos recuerda: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Continuemos con el versículo 6. Los labios del necio traen contienda, su boca invita a los golpes. ¿Cuán relevante es este versículo en nuestros días, donde las palabras imprudentes en las redes sociales o en conversaciones pueden desencadenar conflictos innecesarios? Pensemos en la historia de Absalón, cuyas palabras sediciosas sembraron discordia en Israel y llevaron a una rebelión contra su propio padre, el rey David. Como seguidores de Cristo, especialmente aquellos de nosotros que hemos caminado con el Señor por muchos años, debemos ser ejemplos de prudencia en nuestro hablar. Proverbios 15:1 nos recuerda: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Estamos usando nuestras palabras para construir puentes o para crear barreras? El versículo 7 profundiza en este tema. La boca del necio es su propia ruina, y sus labios son la trampa de su alma. Nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino que también tienen el poder de destruirnos a nosotros mismos. Pensemos en Pedro, quien en un momento de debilidad negó conocer a Jesús. Sus propias palabras lo llevaron a un profundo arrepentimiento. En nuestra era de comunicación instantánea, donde un comentario imprudente puede volverse viral en segundos, este versículo es un recordatorio poderoso de la importancia de pensar antes de hablar o escribir. Santiago 3:5-6 nos advierte: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Queridos hermanos, a medida que reflexionamos sobre estos versículos, les invito a hacer una pausa y considerar: ¿cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Estamos construyendo o destruyendo? ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios o confiando solo en nuestras propias opiniones? Que el Espíritu Santo nos guíe a usar nuestras palabras para glorificar a Dios y edificar a los demás. Antes de continuar, les recuerdo nuevamente que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Compartan este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades eternas. Dejen sus comentarios y testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas a través de su palabra. Ahora, avancemos al versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Este versículo nos advierte sobre el peligro sutil, pero profundo del chisme. Al igual que un bocado delicioso que se saborea, los chismes pueden parecer atractivos al principio, pero sus efectos son devastadores. Pensemos en la historia de José y sus hermanos. Los celos y los chismes entre los hermanos llevaron a años de separación y dolor para toda la familia. En nuestra era de información rápida y redes sociales, el chisme puede propagarse más rápido que nunca. Como seguidores de Cristo, especialmente aquellos de nosotros que somos mayores y deberíamos ser ejemplos de madurez espiritual, estamos llamados a resistir la tentación del chisme. Efesios 4:29 nos exhorta: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 9 nos presenta una comparación intrigante. También, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Este versículo establece una conexión entre la pereza y la destrucción. Pensemos en la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25. El siervo que enterró su talento en lugar de usarlo productivamente fue severamente reprendido por su amo. En nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro servicio a la iglesia o en nuestras responsabilidades familiares, ¿estamos siendo diligentes? Colosenses 3:23-24 nos recuerda: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Llegamos al versículo 10, que nos ofrece una poderosa imagen de seguridad. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. En un mundo lleno de incertidumbres y peligros, este versículo nos recuerda que tenemos un refugio seguro en Dios. Pensemos en David, quien a menudo se refería a Dios como su fortaleza y su roca, especialmente durante los tiempos de persecución y dificultad. Para aquellos de nosotros que hemos caminado con el Señor durante décadas, este versículo es un recordatorio reconfortante de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, ya sea enfermedades, pérdidas o cambios en nuestras circunstancias, podemos correr hacia Dios y encontrar seguridad en Él. Salmo 46:1 nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El versículo 11 nos ofrece un contraste interesante. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Este versículo nos advierte sobre el peligro de confiar en las riquezas materiales en lugar de en Dios. Pensemos en la parábola del rico insensato que Jesús contó en Lucas 12. Este hombre confiaba en sus riquezas y planes para el futuro, sin darse cuenta de que su vida terminaría esa misma noche. En nuestra sociedad materialista, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras posesiones o nuestros ahorros nos brindarán seguridad. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a poner nuestra confianza en Dios, no en las riquezas terrenales. Mateo 6:19-20 nos recuerda: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 18, les invito a examinar sus corazones. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En nuestras propias palabras, en nuestras riquezas o en el nombre del Señor? Que el Espíritu Santo nos guíe a una confianza más profunda en Dios y a una sabiduría que se refleje en nuestras palabras y acciones. Avancemos al versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Este versículo nos habla de la importancia de la humildad y los peligros del orgullo. Pensemos en la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Su orgullo lo llevó a la locura y al abatimiento, pero cuando se humilló, Dios lo restauró a su posición. En nuestra vida diaria, especialmente para aquellos de nosotros que hemos alcanzado cierto nivel de éxito o reconocimiento, este versículo es un recordatorio poderoso. La verdadera honra viene después de la humildad. Santiago 4:10 nos dice: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Estamos cultivando un corazón humilde en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestro caminar con Dios? El versículo 13 nos ofrece una sabiduría práctica. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuán relevante es este consejo en nuestra era de comunicación instantánea, donde a menudo nos apresuramos a responder antes de entender completamente? Pensemos en la historia de Job y sus amigos. Ellos se apresuraron a dar consejos y juicios antes de comprender verdaderamente la situación de Job, lo que llevó a conversaciones improductivas y dolorosas. Como seguidores maduros de Cristo, estamos llamados a ser prontos para oír, tardos para hablar, como nos recuerda Santiago 1:19. En nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras iglesias, ¿estamos practicando el arte de escuchar atentamente antes de responder? Proverbios 18:2, que vimos anteriormente, nos recuerda que el necio no se complace en la inteligencia, sino en expresar su propia opinión. Pasemos al versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Este versículo reconoce la poderosa conexión entre nuestra salud mental y física. Pensemos en el profeta Elías, quien después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en un estado de depresión y agotamiento. Dios, en su misericordia,
atendió tanto sus necesidades físicas como espirituales. Para aquellos de nosotros que estamos envejeciendo, este versículo tiene un significado especial. A medida que enfrentamos desafíos de salud, la fortaleza de nuestro espíritu puede hacer una gran diferencia. Pero también nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y emocional. 2 Corintios 4:16 nos anima. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El versículo 15 nos desafía. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Este versículo nos recuerda que la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento es un proceso continuo. Pensemos en el rey Salomón, quien pidió sabiduría a Dios y continuó buscándola a lo largo de su vida. Incluso en nuestros años de madurez, nunca debemos dejar de aprender y crecer en sabiduría. Proverbios 9:9 nos dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. ¿Estamos cultivando un corazón y un oído abiertos para seguir aprendiendo, ya sea de las Escrituras, de nuestras experiencias o de los demás? Avancemos al versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Este versículo nos habla del poder de la generosidad. Sin embargo, debemos interpretarlo con cuidado. No se trata de usar regalos para ganar favores de manera deshonesta, sino de la bendición que viene con un espíritu generoso. Pensemos en la viuda que dio sus 2 monedas en el templo, a quien Jesús elogió por su generosidad sacrificial. En nuestra vida diaria, ¿estamos cultivando un espíritu de generosidad? 2 Corintios 9:7 nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuestra generosidad, ya sea con nuestro tiempo, recursos o talentos, puede abrir puertas y ser un testimonio poderoso del amor de Cristo. El versículo 17 nos ofrece una sabia advertencia. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este versículo nos recuerda la importancia de escuchar ambos lados de una historia antes de formar un juicio. Pensemos en el rey Salomón y su sabiduría al juzgar entre las 2 mujeres que reclamaban al mismo bebé. Él no se apresuró a juzgar basándose solo en la primera historia que escuchó. En nuestras relaciones y en nuestros roles de liderazgo, ya sea en la familia, en el trabajo o en la iglesia, este versículo nos llama a ser cautelosos y justos en nuestros juicios. Proverbios 18:13, que vimos anteriormente, complementa esta idea al advertirnos contra responder antes de escuchar completamente. Llegamos al versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Este versículo reconoce que a veces, en situaciones de conflicto, puede ser necesario recurrir a métodos imparciales para tomar decisiones. En el contexto bíblico, echar suertes era una práctica común para buscar la dirección de Dios. Pensemos en cómo los apóstoles echaron suertes para elegir al sucesor de Judas en Hechos 1. Aunque hoy en día no recurrimos a echar suertes de la misma manera, el principio de buscar métodos justos e imparciales para resolver conflictos sigue siendo valioso. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores. Mateo 5:9 nos recuerda: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El versículo 19 nos presenta una advertencia sobre las relaciones rotas. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas son como cerrojos de alcázar. Este versículo nos habla de lo difícil que puede ser reconciliar relaciones una vez que se ha producido una ofensa grave. Pensemos en la historia de José y sus hermanos. La reconciliación solo fue posible después de años de separación y un profundo proceso de perdón. En nuestras propias vidas, especialmente a medida que envejecemos y acumulamos experiencias, podemos encontrarnos lidiando con relaciones rotas que parecen imposibles de reparar. Sin embargo, el Evangelio nos llama a la reconciliación. Efesios 4:32 nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Queridos hermanos y hermanas, a medida que reflexionamos sobre estos versículos, les invito a examinar sus corazones. ¿Hay relaciones en su vida que necesitan sanación? ¿Están cultivando un espíritu de humildad, generosidad y perdón? Que el Espíritu Santo nos guíe hacia una mayor sabiduría y amor en todas nuestras relaciones. Antes de continuar, les recuerdo una vez más la importancia de suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Compartan este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades eternas. Sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad en línea. Avancemos al versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Este versículo nos recuerda el poder de nuestras palabras para afectar nuestra propia vida. Nuestras palabras pueden traernos satisfacción o insatisfacción, bendición o maldición. Pensemos en Ana, la madre de Samuel, cuya oración ferviente y fiel dio fruto en el nacimiento de su hijo. En nuestra vida diaria, estamos conscientes del poder de nuestras palabras. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como seguidores maduros de Cristo, estamos llamados a usar nuestras palabras para edificar, animar y bendecir. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 21 profundiza en este tema. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo subraya la tremenda responsabilidad que tenemos con nuestras palabras. Pensemos en Moisés, cuyas palabras de duda en Meriba le costaron la entrada a la tierra prometida. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, este versículo es más relevante que nunca. Nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, de dar vida o muerte. Santiago 3:9-10 nos recuerda: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Llegamos al versículo 22, que nos habla sobre el matrimonio. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Este versículo celebra la bendición del matrimonio como un don de Dios. Pensemos en la relación entre Abraham y Sara, que a pesar de sus desafíos, fue bendecida por Dios y se convirtió en un ejemplo de fe y compañerismo. Para aquellos de nosotros que estamos casados, este versículo es un recordatorio para valorar y nutrir nuestros matrimonios. Efesios 5:25 nos exhorta: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y para aquellos que son solteros, nos recuerda que busquemos la voluntad de Dios en nuestras relaciones. El versículo 23 nos ofrece una observación sobre las diferencias sociales. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Este versículo nos recuerda las desigualdades que existen en nuestra sociedad y cómo pueden afectar nuestras interacciones. Pensemos en la parábola del rico y Lázaro que Jesús contó, ilustrando las consecuencias eternas de ignorar las necesidades de los pobres. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su estatus social o económico. Santiago 2:1 nos advierte: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Estamos siendo conscientes de cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que pueden ser menos afortunados que nosotros? Finalmente, llegamos al versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Este versículo nos habla de la importancia de cultivar amistades verdaderas y profundas. Pensemos en la amistad entre David y Jonatán, un ejemplo de lealtad y amor que superó incluso los lazos familiares. En nuestra vida, especialmente a medida que envejecemos, las amistades verdaderas se vuelven aún más preciosas.
Proverbios 17:17 nos recuerda: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Estamos siendo amigos fieles, estamos cultivando relaciones que nos acercan más a Dios y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a medida que concluimos nuestro estudio de Proverbios 18, les invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estas verdades en su vida diaria. Cómo pueden usar sus palabras para bendecir a otros. Cómo pueden cultivar relaciones que honren a Dios. Cómo pueden mostrar el amor de Cristo a todos, independientemente de su estatus social. Recuerden, la sabiduría de Dios no es solo para conocerla, sino para vivirla. Que el Espíritu Santo les guíe en la aplicación de estas verdades en su vida cotidiana. Que sus palabras sean una fuente de vida y bendición para todos los que les rodean. Que sus relaciones reflejen el amor y la gracia de Cristo. Les animo a compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas verdades eternas. Dejen sus comentarios y testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas a través de su palabra. Y no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse futuros mensajes de aliento y edificación espiritual. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.